bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho sobre Poe y qué podemos omitir que no sea necesario decir, ¿no? Sin duda, uno de los escritores más famosos, más apasionantes y más leídos del mundo, y leídos tanto por opción como también por obligación. En lo personal yo lo he leído en la primaria, leímos ahí el Escarabajo de Oro, lo leí también en la secundaria, leí el Retrato Oval y otros tantos más, y también lo leí en la facultad, así que realmente es uno de los más leídos, repito, tanto por opción como por obligación, pero como sea siempre es un placer leer a Poe. Es una de las personalidades más complejas de toda la literatura norteamericana, se lo ha definido como genio, como atormentado, es uno de los cuentistas más importantes de todos los tiempos, que abre una nueva dimensión a lo que es el cuento, el relato corto. Es considerado también el creador del género detectivesco. Ahí se ve muy claro en los cuentos La carta robada o Los asesinatos de la calle Morgue. También uno de los creadores del relato del terror. Y abre una nueva puerta a la literatura norteamericana, que es la puerta del terror, de lo extraordinario, de lo sobrenatural, lo espantoso. En sus relatos podemos encontrar muerte, pesadillas, enfermedades, locura, asesinatos, que son descritas con Poe con mucho arte. Se ha dicho también que Poe utiliza a sus personajes como una máscara para ocultar sus propias fobias y anomalías. Pero es además Poe un soñador, un crítico social y literario. De hecho ha escrito mucha crítica, muchos ensayos. Y es un hombre que, para escapar de la vulgaridad, para no volverse justamente loco, se refugia en la imaginación. Ha ejercido una gran influencia en distintos escritores, una gran influencia en la cultura popular, más allá de la literatura. Poe nació en Boston en el año 1809, hijo de unos cómicos de la lengua, tuberculosos y alcohólicos, que trabajaba en una compañía de teatro. Su padre muere al poco tiempo de su nacimiento, la madre más tarde. La madre, esa mujer moribunda y débil, es un modelo que Poe más tarde va a encontrar en otras mujeres a lo largo de su vida, que también influye en sus personajes femeninos, sus heroínas. Y Poe es adoptado por un rico comerciante de Virginia, John Allan, que le da su apellido, Allan, y también le da su educación. La madre adoptiva también ejerce sobre él un gran cariño, a veces lo describe como agobiante. En 1815 Poe viaja a Inglaterra con su familia, allí está durante 5 años, y allí visita esos barrios antiguos, esas casonas, esos corredores de mansiones, esos paisajes de árboles retorcidos, y comienza su gusto desde muy chico ya por lo macabro, por lo misterioso, por lo sobrenatural, por la literatura gótica, las leyendas macabras de historias medievales. En ese entonces el romanticismo estaba vivo en Europa, mientras que en Estados Unidos solo llegaba como un eco. Allí él toma del romanticismo, eso de los sueños, la subjetividad, lo sobrenatural, lo misterioso. Y al regresar a Estados Unidos ingresa al English Classical School, donde conoce a su primer amor, a Jane Standard, que muere meses más tarde por tuberculosis y locura. Otra mujer muerta que se suma a la vida de Poe. Y ahí, según lo que él mismo relata, comienza con distintos sueños, exaltaciones eróticas, y dice que a través de los sueños podía alcanzar el conocimiento, un conocimiento distinto de la realidad, algo también muy típico del romanticismo. En 1826 se matricula en la Facultad de Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad de Virginia. Allí también ingresa en un mundo de juegos de azar, de mujeres, duelos, drogas, alcohol, opio. Se convierte en alcohólico. Dice que él bebía para evadirse de los recuerdos que lo torturaban, para evadir la soledad insoportable, el temor a alguna desgracia. Y es una cuestión del alcoholismo que lo acompaña toda la vida. También dice en su momento: no encuentro precisamente ningún placer en los estimulantes a los que me entrego con frecuencia tan vehemente. No es en verdad por amor al placer, por lo que he expuesto a la ruina mi vida, mi reputación y mi razón. El padre, al ver esta cuestión, lo saca de la universidad y lo pone a trabajar con sus negocios, pero Poe no soporta esa vida sedentaria, aburrida, y en 1827 rompe con su familia y se instala en un mísero cuarto de la calle Richardson Tavern. Y allí comienza otra de sus grandes luchas, una fue con el alcoholismo, que es la lucha contra la miseria y con la supervivencia, que también le iba a acompañar toda su vida.
En Boston publica sus primeros versos con el nombre de Tamerlane y otras poesías por un bostoniano, no tiene mucho éxito. En 1827 también sirve como soldado raso en el ejército en una guarnición en Carolina del Sur. De ese paisaje se inspira para escribir El escarabajo de oro. En 1829 se dirige a Baltimore a vivir con una de las hermanas de su padre y allí conoce a su gran amor, a su prima Virginia, que en ese entonces cortaba con 14 años, y tiene un periodo de felicidad, publica unos versos. En 1833 gana un concurso establecido en el Saturday Visitor con el relato manuscrito hallado en una botella. Tiene una buena acogida en los críticos ese cuento y empieza a trabajar como redactor. Pero también comienza con distintos ataques de depresión, con el alcoholismo y pierde su empleo. En 1834 muere su padre adoptivo John Allan y no lo menciona en su testamento. Dicen que Poe fue adoptado de forma ilegal por John Allan. Y bien, el 22 de septiembre de 1835 se casa con Virginia finalmente. Ahí se recupera, tiene una época de florecimiento, vuelve a trabajar, tiene cierto éxito, asciende a redactor jefe, pero finalmente vuelve a recaer en su depresión, alcoholismo y vuelve a ser despedido. En 1838 se traslada a Nueva York, ahí publica la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, y después viaja a Filadelfia, donde colabora con el Gentleman Magazine y publica, entre otras cosas, La caída de la casa Usher, una también de sus cuentos más famosos. En 1940 lo encuentra a Poe sin trabajo, con la mujer enferma, en la miseria. En 1845 publica El Cuervo, uno de los poemas más maravillosos, más hermosos e importantes de todos los tiempos. Y con ese poema Poe alcanza la fama y viaja por todo el país recitando poemas. Adquiere el periódico Broadway Journal, pero no puede mantenerlo y queda nuevamente en la ruina. En 1847 su esposa muere, Virginia, a quien había amado profundamente, y bueno, eso lo hace que caiga en una depresión y una angustia terrible. Escribiría en su momento: sentía cada vez todas las agonías de su muerte, y en cada acceso de su mal la amaba más tiernamente y me aferraba a su vida con más desesperada terquedad. Pero soy, por constitución, sensible y nervioso en grado superlativo. Durante esos ataques de inconsciencia absoluta no hacía más que beber. Solo Dios sabe cuánto y con qué frecuencia. Ahí, bueno, además de caer en su alcoholismo nuevamente, tiene distintas alucinaciones, delirios, busca refugio en otras mujeres. En Filadelfia tiene una gran borrachera, intenta quitarse la vida en varias ocasiones. Pues después, más calmado, planea casarse con una anciana rica, Elmira Royston, y deja de beber y de drogarse, pero comienza a tener ataques de manía persecutoria, y allí es cuando comienza ya con su caída definitiva. El 27 de septiembre de 1849 marcha a Nueva York, pero se detiene en Baltimore y trata de seguir viaje, tiene una crisis, se desmaya y vuelve a Baltimore, y ahí ya no se sabe muy bien qué pasó, pero finalmente el 3 de octubre de ese año fue encontrado en un callejón cerca del High Street, a pocos metros de una taberna, borracho, semi-inconsciente, destrozado, y moriría 4 días más tarde, a las 5 de la mañana, en una cama de hospital. Hay una teoría que lo compartíamos ahí con Marcelo Di Marco, que me comentaba sobre este tema, que decía que estando borracho e inconsciente había agarrado una especie de puntero, digamos, y lo habían llevado a votar. Ahí, bueno, eso lo había esos días que estuvo inconsciente, antes de morir. Y en su momento escribió lo que podría ser su epitafio, que dice: mi vida no ha sido más que capricho, ilusión, pasión, deseo de soledad, desprecio del presente, anhelo del porvenir. Bueno, me gustaría también agregar que Julio Cortázar fue una persona que tradujo sus cuentos y los ordenó según el tema, en cuentos de terror, sobrenaturales, metafísicos, analíticos, de anticipación y retrospección, de paisaje y grotescos y satíricos. Como dije, Poe tuvo un gran impacto en la cultura popular, ha inspirado a muchos escritores. Entre otros me gustaría mencionar a Juana Manuela Gorriti, que escribe su cuento El emparedado, en 1876, que muchos lo han relacionado con El gato negro. También, por supuesto, al uruguayo / argentino Horacio Quiroga, que en su libro Cuentos de amor, locura y muerte
Muchas veces Quiroga se lo ha comparado con Poe, él se ha referido a Poe como mi maestro, y en su famoso decálogo del perfecto cuentista decía Quiroga: cree en el maestro, Poe, Mausapán, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Bueno, realmente ahí se ve la gran influencia, ¿no? El gran justamente amor por su maestro, por Poe. Bueno, para cerrar me gustaría compartir un poema justamente de Poe, que dice: no fui en la infancia como los otros, ni nunca vi como los otros vieron. Mis pasiones yo no podía hacer brotar de fuentes iguales a las de ellos, y era otro el origen de mi tristeza, y era otro el canto que despertaba en mi corazón para la alegría. Todo lo que amé, lo amé solo. Así, en mi infancia, en el alba de mi tormentosa vida, irguióse desde el fondo de todo bien o todo mal, desde cada abismo, encadenándome el misterio que envuelve mi destino.